Ahora de cómo terminaron el 2019 las finanzas públicas, se cumplieron los objetivos de recaudación o no, se ejerció el gasto público como debía ser. Vamos a platicar de todo ello con Mariana Campos, quien es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Ella se encuentra aquí conmigo en el estudio de imagen. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pascal. Me da mucho gusto estar aquí y saludar a tu auditorio. Gracias, muy amable. Bueno, pues ¿cómo terminaron las finanzas públicas? ¿Cuáles son los datos principales que vale la pena que comentemos? Bueno, primero es importante señalar que si uno ve los indicadores generales en el informe de Hacienda, uno podría irse con la sensación de que todo estuvo bien, ¿no? Tenemos ahí en los reportes generales que el total de ingresos cumplió con su meta y, por ejemplo, un flamante balance primario positivo, incluso mayor al que se había comprometido, ¿no? Entonces uno pensaría que eso está bien, pero hay que ir más allá. Por eso es importante la interpretación independiente. Si el gobierno reporta que utilizó ahorros para compensar ingresos faltantes. ¿Qué significa esto? Que si uno desagrega los ingresos totales, vemos que el comportamiento de los ingresos petroleros y de los tributarios estuvo muy rezagado en relación al programa. Pero al liquidar ahorros para compensarlos, ya en el agregado aparece como si hubiera cumplido. Claro, ahora, utilizar los ahorros, utilizar el fondo de estabilización, está muy bien tenerlo, pero no puedes hacer eso demasiados años seguidos. De hecho, se piensa que pues se hizo una vez y tal vez alcance para dos, pero hasta ahí, ¿no? Es correcto. Es como si una familia no está saliendo a flote con los ingresos que tiene recurrentes en el mes y decide en ese año de pronto liquidar una cuenta de ahorro o vender un carro o una lavadora para obtener mayor liquidez y salir a flote. Pero ¿cuántas lavadoras y cuántos carros tienes para vender? Entonces, ahí está el detalle. Y coincido plenamente contigo, es un instrumento excelente para el corto plazo y qué bueno que lo tenemos. Lo que nosotros cuestionamos es que nos hayamos ido a 2020 con esta debilidad en los ingresos y confiando en que nos va a alcanzar con los ahorros. ¿Por qué? Porque detrás de la debilidad de los ingresos petroleros está una decreciente producción petrolera que tiene 15 años y que además la tasa de decrecimiento promedio en cada sexenio incrementa. Y en tiempos en que el gobierno decidió convertir a la industria petrolera en una palanca del desarrollo, ¿no? Además. Exactamente. Entonces, vemos que en este año, el primer año del sexenio de AMLO, pues la tasa de crecimiento es de 7.2%, es muy alta. Y para 2020 ellos esperan no solo controlar esta tasa, sino aumentar la producción petrolera en 16%. Entonces, esto sí lo vemos como muy poco probable. Entonces, en México Evalúa esperamos observar una debilidad similar en 2020, pero creo que este manejo y el haber postergado una discusión fiscal de fondo sí puede ser cuestionado o observado por las calificadoras que pues nos tienen en la mira. ¿Para cuándo? Digamos, hay quienes dicen que libraremos el primer semestre del año sin un cambio, sin una reducción en la calificación. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, primero pienso que sí se incrementaron los riesgos, ¿no? En haber pasado a 2020 así, el traer además un presupuesto con ingresos claramente sobreestimados, porque no vamos a ver esa producción petrolera ni ese crecimiento económico, y estamos justo en el margen, porque nos consumimos la mitad del ahorro en este fondo, que es un ahorro que no se creó en este año, hay que decirlo, es un ahorro de años pasados, ¿no? Sí. Algunos lo llaman las joyas de la abuela y las estamos liquidando. Entonces, estamos como muy al margen, ¿me entiendes? A lo mejor estás más 20,000 millones, menos 20,000 millones, pero yo creo que no se trata de quedar en ese límite, ¿no? Sobre todo porque tenemos pues una economía estancada desde hace más de un año. Las previsiones del presupuesto del gasto en los programas sociales, por ejemplo, o el gasto en inversión, ¿tú crees que sería momento ante lo que estamos viendo, ante los resultados de las finanzas públicas de 2019, de comenzar a hacer ajustes? Yo creo que es súper importante comenzar a tener una discusión seria sobre el asunto fiscal, ¿no? Si te das cuenta, todos los gobiernos procuran hacerlo siempre al inicio.
si bien los problemas estructurales de finanzas públicas se han acrecentado con el tiempo y eso, digamos, le tocó a AMLO así, es decir, le toca un año, un desafío más complejo porque simplemente estos problemas crónicos desatendidos no han sido, digamos, se incrementan simplemente con el tiempo. Sí creo que hay decisiones de alto riesgo y creo que deben de atenderlo con una discusión pronta. Las pensiones, por ejemplo. Las pensiones. Y podría dar una señal de reconocimiento de la situación y de que tienes un gobierno en control con una voluntad política. Sabemos que una discusión fiscal es costosísima, por eso siempre se hace al inicio. Sí. Pero conforme tú te adentras al sexenio, se vuelve mucho más complejo. Ahora esta discusión con una economía estancada, pues bueno, se vuelve mucho más costosa y difícil, ¿no? Y sobre todo cuando el presidente de alguna manera se amarró las manos diciendo que en el primer trienio no habría aumentos de impuestos, no habría nuevos impuestos. Hacer una reforma fiscal en ese contexto es además políticamente más complicado. En su narrativa es más complicada todavía, Sí. pero te voy a decir una cosa, este es el momento de mostrar responsabilidad porque un desliz en esto sí te puede afectar completamente tus planes de sexenio. Entonces yo creo que va a ser indispensable volver a fortalecer la confianza para la inversión privada, eso es elemental. Yo creo que los sexenios anteriores, pues tú sabes que si bien no recaudamos lo que deberíamos como país, sí los impuestos y la recaudación tributaria pues se mantenía fuerte. Entonces no podemos prescindir de esa parte, dada la situación de los ingresos petroleros. Entonces es elemental recobrar la confianza para la inversión privada y hay que atender mucho el tema de la inversión pública porque hay serias deficiencias en cómo se toman las decisiones, son muy políticas y tenemos no tenemos realmente una agenda de proyectos. ¿El subejercicio tuvo que ver con la novatez o tuvo que ver con la forma, por ejemplo, en que se hicieron las compras consolidadas? ¿Qué tan importante fue el subejercicio y cuál es el diagnóstico de a qué se debió? Sí, no, mira, yo creo que se debe a varias causas, ahorita las explico, pero sí fue muy importante y yo creo que sobre todo dejaron que se acumularan durante los primeros 9 meses del año. Es hasta agosto que ellos empiezan a acelerar el gasto. ¿Por qué? Porque si tú estás observando debilidad en tus ingresos y no estás obteniendo los ingresos que tú programaste, pues obviamente no puedes tú gastar al ritmo que programaste. Entonces yo creo que la decisión de hacer uso del FAPE debió ser previa a agosto. Yo creo que fue un error. Ahorros. Sí, yo creo que fue un error no utilizarlo antes. Sí. Y evidentemente allí también hay un cálculo político, porque utilizarlo conlleva a que pues hagamos este tipo de críticas, ¿no? Sí. Entonces, contribuyó a tener menos ingresos de lo que se había programado durante esos meses. También los cambios, por supuesto, los cambios, porque lamentablemente, y este es un cambio de fondo que no se ha atendido, no tenemos profesionalizados los servicios de oficialías mayores. Entonces, las personas cambian. Pero los procesos de gasto implica certificar firmas, que las personas no pueden, los funcionarios, gastar como uno gasta en su casa. Hay que seguir trámites y procesos. Y esto, pues si no conoces esos procesos, alenta mucho la maquinaria. Súmale que además hubo una reforma, la Administración Pública Federal, que cambió la manera en la que se toman las decisiones de contratación pública y sí, se centralizaron las compras sin tener una plataforma adecuada y sin la tecnología adecuada que te permita en un modelo de compra consolidada ser más efectivo, ¿no? Bueno, el tiempo es cruel, desgraciadamente, pero no quiero que te vayas sin que nos digas qué podemos esperar en materia de recaudación para este año. Entiendo que la reducción el ISR se quedó corto en 106,000, 108,000 millones de pesos, el IVA en 65,000. ¿Qué podemos prever para este año? Bueno, con un crecimiento del 1%, que es lo que la mayoría de los analistas espera y lo que incluso ya confirmó el Fondo Monetario Internacional, vamos a estar observando alrededor de una cantidad similar, menor a los ingresos que habíamos presupuestado en términos tributarios. O sea, va a ser similar el 2020, en mi opinión, al 2019. En petróleo yo creo que también va a haber una situación similar. Entonces podemos esperar que alrededor de 170,000 millones de pesos no los veamos en el presupuesto de 2020. Creo que eso puede también generar subejercicio o recortes. Veamos qué combinación entre usar ahorros, recortar va a usar el gobierno. Pero pues bueno, el desgaste también de los recortes es fuerte y tampoco es que sea una opción políticamente amigable. Pues Mariana, te agradezco mucho que hayas venido. Hasta luego, gracias. Gracias. Mariana Campos es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.